Hola, buenas tardes. Tengo aquí junto a mí a todo un referente en el montañismo navarro y en el Club Deportivo Navarra. No es otro que Daniel Vidaurreta Olza, que fue presidente, ahora me dirás tú los años, y fue uno de los impulsores más importantes que ha tenido el refugio Ángel Lorón, el refugio de Belagua, que este año celebra pues el 50 aniversario. En el año 71 se inauguró. Yo soy Miquel Ireizoz, el actual presidente del Club Deportivo Navarra, y nada, lo que en definitiva tratamos aquí es recordar pasajes que para ti serán inolvidables, contextualizar en la situación en que todo esto se gestó, que tenemos que remontarnos a los años pues 40-50, los inicios del club sería más o menos cuando sí. todo esto saldría para adelante. Bueno, ¿y qué recuerdos te traen? Empieza por donde quieras, porque me imagino que tienes muchas cosas que poder contar aquí. Bueno, perdón, sacar adelante el refugio de Belagua fue muy arduo. Desde luego tuvimos que luchar muchísimo en aquellos tiempos para conseguir la mínima financiación que hiciera posible sacar el refugio. Sin duda el hombre que promovió principalmente el refugio debe ser, hay que reconocerlo, Ángel Lorón, que se llama Refugio Ángel Lorón, con mucha justicia, pero había también una junta directiva. Yo me tocó ser presidente del club, que colaboramos también con mucho entusiasmo en todos los órdenes, no solamente por el financiero, por buscar dinero, sino incluso con el afán de, con las 4 pesetas, hacer un duro. Era el problema que teníamos para que llegase a una financiación total. Pues los que formábamos la junta aquellos años, con Ángel Lorón, hicimos un esfuerzo. Recuerdo que estuvimos un montón de domingos, días de fiesta antes de la inauguración, preparando incluso las almohadas, cojines y una parte del mobiliario que aquí tenemos, pues lo hacíamos nosotros tirando de aguja, en fin, señalando las colchonetas, sus números, etcétera, hasta que, bueno, finalmente y con gran esfuerzo conseguimos sacar adelante, sin pensar que a partir de ahí pues vendrían otros problemas también, o sea, para sacarlo adelante. Un problema importante que tuvimos en aquellos años era el tema del guarda del refugio, que no encontrábamos una persona idónea para ello, por temperamento de la persona, porque no tenía mentalidad propia para llevar un refugio de esas características. Pero el caso es que tuvimos que prescindir de varios guardias porque no reunían las condiciones. Después ya vino lo que vino, y unas exigencias de cambios, de adaptaciones, etcétera, que finalmente hicieron inviable la continuación del refugio, y no tuvimos con mucho sentimiento más que donarlo a la Junta del Valle para que se hiciese cargo, porque el dinero necesario sobrepasaba, para ponerlo al día según las circunstancias, una cantidad de dinero que realmente no teníamos ninguna posibilidad. Sí, yo me gustaría remontarnos al comienzo, a partir de la inauguración, esos años que yo creo que fueron los más brillantes del refugio, sí, los que dieron un auge a Belagua, al deporte, la extensión del deporte de sus distintas variantes de la montaña, como el esquí de fondo, el esquí de montaña.
Fue etcétera. el 17 de octubre de 1971, que fue en el año en el cual hicimos la primera expedición extraeuropea al Hogar, que Sí, fue muy buena. sí. Fue en el mes de febrero o marzo, y ya poco después, en octubre, ya inauguramos. Estuvo presente las autoridades, nuestras dignísimas autoridades, como es de suponer. Estuvo el señor Marco, ¿cómo se llamaba? Amadeo. Don Amadeo Marco, que era un factotum de la política navarra en aquellos años. Además era, representaba al, como era de Sangüesa, vamos, Sí, la merindad. de Sangüesa, pues sí. era de Después. obligación. Voy a contar un detalle que ilustra cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Tuvimos una comida de inauguración al que naturalmente invitamos a don Amadeo Marco. Tuvimos unas palabras de bienvenida, etcétera, antes de la comida, y recuerdo que cuando le invitamos a comer nos dijo que tenía reunión en la Florda Juan Pito, cosa de la política local, con los alcaldes, o sea, cosas de la época. No aceptó porque tenía la comida con alcaldes en Juan Pito. Y el buen don Amadeo pues me echó en cara con cara bastante seria, que no hicimos bendición del refugio. No hicimos. Me echó en cara muy severamente, a ver cómo es posible que no hiciéramos una bendición del refugio. No lo hicimos, ¿por qué? Pues porque no seríamos rojos. En el ámbito montañero yo creo que no se estilaba mucho esas ceremonias, pero bueno. No hubo ninguna discusión, a nadie se le ocurrió, no fue cosa mía ni de nadie, el no hacer bendición. Y en aquellos tiempos inaugurar, como se sabe, cualquier edificio, lo que sea, un refugio, y la bendición del cura pues era un mandato de absoluta obligación, y nosotros lo hicimos, y a don Amadeo, que era como era, pues me echó una bronca. En fin, pero son tiempos. Bueno, Han pasado. Comprendo que don Amadeo tenía su mentalidad, era un político hecho en una época determinada, con muy buenas cualidades, y tanto cerrado en otras. Ciertamente. Y así fue. Pues, a ver, claro, es que me viene, bueno, yo lo que quiero es que destripar que también nombres de gente que recuerdes de aquella época que también que colaboró, aparte de que se nombraba por supuesto Ángel Olorón, y luego también una reflexión sobre, después de todo lo que costó, porque ya has dicho, ¿no?, que y eso lo he vivido yo como presidente, cuando estaba todavía de vicepresidente me tocó ir con Alberto Ortigosa a entregar las llaves del cuartel de la Guardia Civil de Isaba. Y aquello a mí me dejó impactado, o sea, fue muy duro, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Pero lo triste en aquel momento fue, después de lo que había costado levantar ese refugio, darle la vida que se le dio, los años gloriosos que tuvo, pues que tuviera un final, un final temporal tan triste, ¿no? En todo ese tiempo que estuviste muy activo, evidentemente estabas en el club, ¿qué nombres te vienen a la memoria bueno, es que, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría saber, ¿cómo surgió la idea de crear el refugio? ¿Venía de muy atrás esa...? Sí, fue idea, insisto, que fue de Ángel Olorón. Sí. Él es el que tuvo la idea. Creo, aunque yo no conocí, que antes hubo algún conato de construir un refugio en el Valle de Belagua abajo. Incluso creo que se llegó a hacer un conato de proyecto del arquitecto Garraus. Creo que sí.
pero aquello pues no pasó de ser una idea, quedó en el olvido hasta que fue Ángel Olorón y algunos más, pero principalmente Ángel Olorón los que impulsaron la idea a base de entusiasmo, procurando escatimar el dinero con la perpetua preocupación de si nos llegaría al final, etc. Después surgieron, una vez hecho, por ejemplo, hubo la necesidad de hacer un acceso como existe hoy en día, o sea, una explanada para los vehículos y un coche. Y eso estaba sin hacer. Pues bueno, vuelta a la Diputación a pedir el dinero y nos pidieron, esto lo tengo que decir, nos pidieron a los directivos una fianza personal nuestra, un aval, de que responderíamos, si es necesario, con nuestros peculio para satisfacer la deuda que contraíamos con la Diputación para hacer ese aparcamiento que existe. Y como andábamos, pues yo lo voy a decir, o sea, no voy a decir su nombre, pero a mí me amenazó personalmente con ir contra mis bienes si no respondíamos con el aval que habíamos. La verdad es que no me tocaron una peseta, pero fui amenazado. Yo supongo que lo hizo sin verdadera intención, pero con la finalidad de poner las cosas difíciles y que yo tratara de arreglarlo como fuera. Pero en fin, llegamos hasta ese extremo. Sí. Pero vamos, no se quedó en uso esto, pero teóricamente podía haber sido embargado por no pagar, ya no me acuerdo qué cantidad de dinero, pero podía haber sido perfectamente. Y antes hablando de pasado y ahora hablando de futuro, ¿qué opinas respecto al... Quiero decir, se ha cometido una obra, no un obrón, con la reforma y la rehabilitación del refugio, con un coste elevado, evidentemente, pero ¿qué pronóstico le das de futuro? Yo sinceramente le doy un buen augurio, porque está magníficamente instalado y los tiempos actuales pues no se pueden comparar con aquellos años. Por entonces, hace 30, 40 años, las circunstancias eran absolutamente distintas. Hoy la gente viaja muchísimo, tiene necesidad de desplazarse, y esa opción de pasar unos días en aquel punto me parece muy atractivo, y pienso que va a haber gente que creo que va a funcionar adecuadamente. Me sorprendería que ahora lo que no sé, claro, es las obligaciones dinerarias que se han contraído. Yo ignoro si hay que devolver una parte o cuánto de esta reforma, que es mucho dinero. Si hay que devolver y hay una deuda, eso puede ser más problemático. No, yo creo que por ahí el tema está absolutamente cubierto, no hay problema. En el tema financiero no hay problema. Pues además, entonces yo creo que llevará una vida muy buena, incluso aunque haya que mantenerlo el refugio, porque ya sabemos que una instalación de ese tipo va a tener gastos. Sí. Pero está todo tan minuciosamente preparado, tan bien hecho, que esos gastos de mantenimiento no creo que sean inconvenientes para que el club pueda desenvolverse económicamente. Yo le veo una expectativa muy buena, porque cambia totalmente estos tiempos
a lo que fueron aquellos años, Sí, además, los años 70, los años 80, o sea, no tiene nada que ver. La sociedad actual, su capacidad de gasto económica, sí, sí. y el deseo de salir por ahí, de explayarse y de viajar, son muchísimo mejor que lo que podíamos ver de aquellos tiempos. Se podría hablar de muchas cosas. A mí, por ejemplo, una de las que más me preocupan en teoría, porque lo que es evidente que el montañismo ahora mismo está en auge. Sí. Está en auge, o sea, en distintas variantes de práctica que hay, en todas hay ahora un nivel extraordinario y el nivel de federados en Navarra ha subido un montón. Quiero decir, lo que sí, a mí personalmente como presidente del club, y tú que lo has sido, y has conocido una época, digo yo, de oro, pero vamos, sí, muy brillante en cuanto a número de socios y demás, ver la realidad ahora de nuestro club y de otros muchos que hay así, porque yo creo que las tendencias de las nuevas generaciones en la montaña son de pasar por encima de los clubes, mayormente, y de hacer una actividad, pues eso, digo yo, de consumo. Yo le llamo de consumo, eso es una apreciación mía, que no es una cuestión que ha partido, como hay muchos que en el club iniciaron en una especie de escuela de jóvenes que había, y ahí es donde se ha forjado la verdadera afición al montañismo. Ahora yo creo que se funciona de otra manera, hay que saber adaptarse, eso es evidente, pero tiene su lado un poco comprometido, pero otro muy positivo, y es que la montaña va en aumento, la práctica del montañismo. Bueno, lo que quería era hacerte un regalo conmemorativo, que es, yo creo que ya conocerás, que es las láminas que pintó Carlos Cret, y que hay una exposición ahora mismo en el refugio, y con esta imagen además tan preciosa y tan característica, ¿no? Pues te hago entrega y podemos seguir hablando si hay tiempo. Eso se lo daré yo, como francamente no la voy a hacer. Se la daré pero igual te da algún día por a un hijo mío que sale y que la va a machacar, la va a sudar seguro, o incluso una nieta mía. Tengo dos nietas, una ya de 15 años, bastante desarrollada. Su padre la saca al monte, y bueno, será para uno de ellos, pero vamos, te agradezco, aunque reconozco bueno, que ya no es de mi época, pero se la daré a un hijo, a una nieta, y le sacará partido, el jugo correspondiente, el jugo, la sudará, que es de lo que se trata, de las camisetas. Se trata de que no se quede olvidada en un cajón, y que salga y que sude y que tenga su bueno, y casi volviendo a recuerdos, porque me parece que tú lo que más puedes aportar aquí son recuerdos de los momentos más. Para mí, yo creo que la parte que yo conocí el refugio, los momentos de los 80, podría ser la década de los 80 la del máximo esplendor del refugio. ¿Tú qué recuerdos tienes de esa época, ¿no? Porque de la gestión inicial ya veo que lo tuviste que sudar. Pues bien, o sea, pero recuerdo que teníamos un problema sempitente, o sea, casi continuo, que era con el tema del guarda del refugio, que no dábamos con él. O sea, empezamos con unos de los primeros, recuerdo que eran dos hermanos de Isaba. Pues nos parecía que lo adecuado era que fuese de la tierra. Valle. Sí, pero no respondieron. Y después, muchos cambios. O sea, el que más duró me parece que fue, ¿cómo se llama? Coldo, creo que estuvo bastante tiempo. Tenía una mentalidad montañera, un hombre adaptado a la montaña, en fin, que reunía una serie de requisitos buenos, y duró. Ignoro al final por qué lo dejó.
las causas, si fueron económicas o no. Después también, claro, en aquellos tiempos sospecho que los guardas económicamente pues no salían muy bien parados, que digamos, no lo sé, pero pienso que un problema era ese. No es como ahora, me imagino que hoy ha cambiado absolutamente, hay un aforo incesante de gente, sobre todo ahora en esta época, pero entonces la cosa era mucha más limitada y repercutía en el rendimiento económico, y pienso que esa fue una causa muy importante para ese problema que tuvimos durante bastante tiempo. Pero hoy creo bueno, ahora yo creo que ha cambiado bastante yo creo que la mentalidad. Yo creo que en aquellos tiempos el meterte en un refugio, aunque estaba a pie de carretera, era algo, o sea, tenías que estar muy mentalizado porque era una vida bastante no era sujeta. Nada fácil encontrar personas idóneas, y sobre todo que el aspecto económico pues no creo yo que no respondía demasiado satisfactoriamente, y eso fue un problema. Con alguno incluso pues tuvimos más que se fueron con muy mal tono, de malas maneras, en fin. Sí, bueno, cosas de... Hasta que, ya digo, resulta que había que hacer no sé qué arreglos, no sé qué mejoras, no sé qué supuestos necesarios, y vimos que requería unas inversiones que uno podía soportar, efectivamente. La Junta pues posiblemente estaba también cansada de años con el refugio. No era tan fácil gestionar el refugio, eso es evidente, pero bueno. Eso fue. Ahora, para mí es una gran satisfacción ver lo magnífico que está el refugio. Ahora, por eso. Da gusto verlo. Estuve, por ejemplo, visitándolo hace 2 años en pleno verano, y se me cayó el alma a los pies viendo el refugio abandonado. Estaba en aquellos momentos con toda la cubierta destrozadísima, o sea, daba grima ver cómo estaba el refugio. En cambio lo ves ahora y es que está impagable, es una cosa que eso tiene que funcionar, estoy convencido que funciona, y en ese sentido pues estoy muy contento que aquello que hicimos, que con tanto esfuerzo, que terminó en un fracaso, pero que ahora levanta el vuelo y tiene expectativas de salir adelante. Para mí personalmente es una satisfacción muy alta. Estoy contento. Larga vida al refugio. Yo creo que sí. ¿Vale? Pues perfecto. Oye, muchísimas gracias a los dos. Yo voy a lanzar una última cuestión que me gustaría que respondieseis ambos, y es ¿cómo veis el futuro de la montaña actualmente, ¿no? En este marco en este marco de pandemia, que a muchísima gente le ha hecho redescubrir, ¿no? El mundo de la montaña, los lugares que no habían prestado atención, y una nueva era de montañeros, ¿no? ¿Cómo creéis que se puede, no sé si la palabra es educar, pero sí que Miquel hacía alusión a la importancia de los clubes, ¿no? Yo creo que los clubes es un lugar donde se germina el respeto hacia la montaña, hacia la naturaleza, hacia las personas también. ¿Cómo podemos recobrar eso para transmitir actualmente a toda esta gente que se ha sumado a la montaña? ¿Cómo lo veis? Mira, yo el futuro del montañismo yo lo veo muy bueno. O sea, es un deporte, sale mucha gente,
y técnicamente hay un nivel muy superior y se hacen cosas. Yo leo la marcha, no sé dónde, con unos recorridos que a mí me dejan asustados. O sea, por ejemplo, de las 4 ermitas, eso es una cosa que en mis tiempos ni soñábamos con hacer una cosa semejante, porque me parece una verdadera burrada. Y quien dice eso dice 1000 cosas, lo que prueba que el montañismo hay gente muy buena, Zabalza y otros, o sea, que están muy en primera línea, y lo mismo a ese nivel, también a nivel medio, intermedio, y de gente que sea, yo lo veo el panorama buenísimo. Ahora, otra cosa es que la mentalidad de la gente sea diferente con los clubs, que a lo mejor no les interesa ni sienten que sea de demasiado interés enrolarse en un club. En mis tiempos los clubes en montaña eran imprescindibles, o sea, eran puntos de reunión donde hacíamos amistades, donde teníamos posibilidades de ser orientados, había excursiones, etcétera. O sea, hacer montaña aparte de los clubs, pues era casi inviable. Montaña y clubs eran algo que debían de ir unidos. O sea, más la montaña en aquellos tiempos, en aquella Pamplona de los años 40, 50, una Pamplona oscura. O sea, la montaña para muchos, para mí desde luego lo fue, una válvula de escape, o sea, una posibilidad de escapar a una mediocridad de ciudad donde había una libertad, se podía hablar tranquilamente, con todo. Entonces la montaña era muy necesaria, y estar integrada en algún club pues era casi de necesidad. Ahora parece que la gente no tiene esa necesidad, con lo cual no sé si el porvenir de los clubs está muy más o menos claro. O sea, ya no lo sé, pero el panorama del montañismo, indudablemente, como nunca, como es natural. La gente sale, es extraordinario, tiene dinero para ir en trekking a no sé dónde, se va al Tíbet o al Nepal, se va a muchos sitios. Difiere completamente, y en ese sentido, ahora que el papel de los clubs... ¿Cómo conjugas eso con eso ya no ¿Qué lo papel tienen que jugar los clubs en este desarrollo del... Porque Sí. lo que está claro es que, a diferencia de otros deportes, la montaña no necesita instalaciones especiales, salvo rocódromos o cosas por el estilo. Tienes el medio natural, lo tienes al lado, o sea, quiero decir, lo tienes todo a favor. Pero la gente no tenía coche, casi nadie. Esa es otra. Los autobuses, las excursiones al Pirineo, no sé dónde, es que era un vehículo medio casi necesario, y la gente tiene una libertad de acción, unos medios propios que no le inclinan. No tiene la necesidad de los clubs como teníamos. Te pongo un ejemplo claro, que era, yo empecé al monte en los finales de los 60, y entonces siempre había, yo venía de otro club de montaña, y siempre había 2 o 3 personas que eran los que tenían capacidad y conocimientos de los recorridos, y te dejabas guiar por ellos, y así yo creo que durante bastante tiempo se ha perpetuado. Ahora, con las nuevas aplicaciones informáticas, todo eso se ha ido, no al garete, pero... Hay guías de montaña para un tienes tren, ¿no? ya o sea, todo... Hay una información de todo tipo. Pero yo sigo pensando que los clubs somos necesarios, y tenemos que seguir siendo necesarios, porque de alguna manera somos los que transmitimos
esa cultura montañera Sí, sí. tan importante, porque claro, tú puedes salir al monte sin tener ni idea de nada, te coges, te bajas el Wikiloc, un recorrido, haces lo que sea, o si quieres un día hacer un barranco, contratas a un guía, quiero decir, yo le llamo el montañismo de consumo, pero realmente el de afición, a través de los clubes de monte es como se tiene que ejercitar. Y es más, yo apostaría en que ahora que hay tantas posibilidades de viajar en coche, porque todo el mundo va en coche, lo más ecológico y lo que más futuro tiene es salir en autobús. Aunque Sí, parezca una ñoñería, Claro, claro. pero tiene todo el sentido del mundo. Los clubs se aglutinan amistades. Esa es la gran Y eso es virtud. importante, o sea, en vez de una atomización Sí. de la gente, cada Sí, sí. uno va a lo suyo, con desconexión de la gente es interesante aglutinar la gente, que haga amistades, o sea, ese aspecto Socializarlo, es que es así. es Es muy así. importante. Yo confío en que la gente no se olvide de los clubs, quizá no tengan una vida tan importante, Sí. tan necesaria como en Pero- nuestros tiempos, pero no creo que desaparezcan Eso espero. los clubs de montaña. No sería conveniente. Siguen teniendo valor, yo creo que siguen teniendo yo, valor. yo creo que sí, y Ujú. tendrán Entiendo. valor. Pues Daniel, Miquel, muchas gracias. Creo que en esta conversación quedan cosas muy interesantes y muchas de ellas que no se conocían, nos había hablado en pequeños ámbitos. El hacerlo público creo que también suma en esta biografía que es el Viva, ¿no? Que es el refugio de Belagua. Os agradezco mucho este rato de charla. Y seguiremos dando zancadas por las cimas. Efectivamente. Eskerrik asko a los dos. Vale. Vale. Muy bien.